Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y le damos la bienvenida de estar nuevamente con nosotros en la clase número 16. Dijimos que este tema del levionismo judío se iba a dividir en 3 partes y hoy vamos por la parte número 2. Todo esto está dentro del contenido de la historia del cristianismo. Y antes de comenzar, también quiero agradecer a mi amada novia que también me ha ayudado en el trabajo de todas estas presentaciones. Así que muchas gracias, amor, que el Eterno te bendiga y te guarde. Así que bendiciones. Entonces vamos a comenzar con la clase y la parte número 2, ¿ya? Así que se viene muy interesante lo que vamos a analizar. Espérenme, voy a buscar una información. Espérenme, ya. Entonces, ¿cuál es la continuación de lo que ya el video anterior subí, de lo que trataba el levionismo? Y que hoy nos viene a profundizar en ciertos conceptos que debemos analizar. Y tiene que ver principalmente con los judíos. Ellos entendían la necesidad de una flexibilización judía para adaptarla a los gentiles que ingresaban a este movimiento judeo-nazareno. Entonces, ¿qué analizamos aquí? Que había cierta cantidad de judíos que entendían que en cierta forma había que flexibilizar un poco el judaísmo como tal, para que así de esta forma fuera más fácil para los gentiles poder ingresar. En la clase anterior, nosotros dijimos también algo muy importante, que los ebionitas negaban la divinidad de Jesús y lo consideraban un hombre santo. Negaban la divinidad, pero sí lo consideraban un hombre santo y un profeta, que había surgido principalmente para salvar a Israel. Era lo que lo consideraban los ebionitas judíos, para ir entendiendo un poco. Entonces vamos a repasar antes de entrar a esto. Los ebionitas no entendían la estrategia del apóstol Pablo. ¿Por qué trataba el apóstol Pablo de involucrar tanto a los gentiles? Porque no entendían de qué trataba este plan maestro que él tenía. Los conceptos que tenía y la estrategia que estaba implementando el apóstol Pablo eran netamente ligadas a la salvación. ¿Qué creían los ebionitas? Que lo que se decretó en el concilio del 50 había sido como una previa para preparar a los gentiles a ingresar al judaísmo. Y todo lo que decretaron en el concilio del año 50, de lo que se ve reflejado en los Hechos de los Apóstoles, este gran concilio, ellos lo ven como una previa para que después los judíos puedan circuncidarse e ingresar al judaísmo. Y por eso el apóstol Pablo después enseña que la verdadera circuncisión es la del corazón, es del espíritu, ¿verdad? Entonces los ebionitas creían todas estas circunstancias, creían todo esto. El ebionismo de cierta forma resiste que el apóstol Pablo pueda masificar, pueda en cierta manera internacionalizar las enseñanzas judías. Y resiste esta idea que tenía el apóstol Pablo de llevar la Torá, de llevar las enseñanzas de Israel a todo el mundo, a todos los gentiles. Y a través de este movimiento que, siendo pionero el apóstol Pablo, intentaba de llevar a todos a todo lugar. Como Pablo estaba relacionado con el mundo gentil exterior, fuera de la frontera de Israel, el ebionismo seguía dentro de Israel. O sea, el ebionismo se trató de encasillar dentro del mismo Israel. Pero el apóstol Pablo lo llevaba a diferentes lugares. Por eso recorría y comentaba sus viajes y iba a distintos lugares. Y vemos el hecho del apóstol, que Pablo iba a distintos lugares donde estaban gentiles, porque él tenía esa estrategia de poder masificar lo que es las enseñanzas de Torá.
Entonces, como el apóstol Pablo llevó al mundo exterior las enseñanzas, el ebionismo solamente se dedicaba a llevar las enseñanzas a las ovejas perdidas, que fue una legislación que Jesús mismo les dijo. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que los ebionitas iban directamente solamente a Israel. Entonces, analizando todo esto, los ebionitas decían que los gentiles debían pasar por las leyes noágidas para luego hacerse judíos y reconocer la figura mesiánica de Yeshua y reconocer a Jesús como Mesías. Por eso daban hincapié en esto. Pero no entendían el movimiento de Pablo, que no era necesario hacerse judío para recibir la salvación. Ahora entendemos la gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo cuando habla de la fe. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Es donde el apóstol Pablo habla. Y la gracia no solamente estuvo en el Nuevo Testamento, cuando dice que somos salvos por gracia, y es lo que resalta el apóstol Pablo. La gracia estuvo incluso en tiempo de Noé. Ahí estuvo también implementada la gracia. ¿Y qué dice la Escritura? Y halló gracia Noé delante de los ojos de Dios. Pero es que hermano, es que se refiere a la gracia que le cayó bien Noé porque era bueno. La gracia siempre ha estado. Solamente que ahora el Nuevo Testamento y lo que dice el apóstol Pablo se viene a manifestar de mayor forma para que todos los gentiles pudieran ingresar. Entonces, la idea de Pablo era que los gentiles podían ser salvos sin ser judíos y que podían ser hijos de Dios mediante las leyes noágidas. Pero ¿qué querían los ebionitas? Querían circuncidar. Y el apóstol Pablo decía que no era necesario circuncidarse, que así Abraham vivió por la fe sin circuncisión y que los gentiles igual podían hacerlo. Miles de conversos al judaísmo que asistían a la sinagoga en el exterior de Judea, comenzaban a ver que el evangelio de Shaul de Tarso era una buena oportunidad para poder ingresar a la Torá a través de los requisitos que analizamos. ¿Cuáles eran? El bautismo, la purificación en agua, o se conoce como tevilá, la incorporación mesiánica judía, la incorporación, ¿a qué se refiere esto? De creer que Jesús es el Mesías, y la circuncisión por la fe. Entonces, este resumen, y ahora analizando este texto, vamos a entrar de lleno. Entonces, había una cantidad de judíos que sí encontraban que era necesario flexibilizar el judaísmo. Y había otros que se resistían y que en cierta manera pretendían el cumplimiento de su liberación nacional del Imperio Romano. Habían unos que se resistían, ¿verdad?, en flexibilizar, otros que sí deseaban, pero habían otra cantidad de judíos que esperaban una liberación nacional. Ellos esperaban ser libres de la cautividad que tenían de los romanos. Israel no era libre e independiente de Roma. Eso constituía el faltante del requisito mesiánico. ¿Por qué? Porque una de las cosas de que el Mesías, el cual se manifieste, es de que en ese entonces Israel debía ser libre, debía ser independiente. Judea era sojuzgada, los judíos eran esclavizados, fueron perseguidos, ¿verdad? Muchos de ellos fueron exiliados. Y varios gobernantes
romanos explotaron a los judíos. Incluso se levantaron profetas que anunciaron también la salvación. Así igual como fue Jesús, que fue un profeta, así también hubieron otros profetas que anunciaron la salvación y que también fueron crucificados junto con sus seguidores. El pueblo esperaba un Mesías de tipo militar. Eso esperaba Israel. Es interesante esto. Esperaban que los liberara del yugo imperial de Roma. Entonces, con este cariz ultranacionalista, con este carácter, el judaísmo se revela porque ellos querían ser independientes, una nación independiente, y por eso se revela en el 66. Y la sangre que corrió entre el 66 y el 70 y la caída de Masada en el 73 dieron por terminadas transitoriamente las aspiraciones nacionales. ¿Qué pasó? Muchos de los judíos se desmotivaron porque no lograron alcanzar su objetivo de poder, en cierta forma, ser independiente. Hasta el siglo XIX, donde reaparece el movimiento sionismo político, que también en el siglo XIX hasta la actualidad busca independizarse, busca ser en cierta manera independiente, aunque sabemos que hoy Israel es un Estado independiente, pero este movimiento se logró también nacer o nació en el sionismo político y hasta hoy sigue vigente. Los judíos salen en masa derrotados de su patria ancestral. Muchos fueron llevados, deportados, exiliados. Los judeos cristianos ebionitas, cuando comienza la revolución judía contra Roma, huyen hacia el actual territorio jordano y se ubican en Peya hasta el siglo V. ¿Y qué pasó? Saúl y los ebionitas empiezan a crecer de formas opuestas y comienzan a evolucionar tomando cada uno su camino. Cuando fueron derrotados los judíos en el 70 y fue destruido, ¿verdad?, el templo, y muchos judíos fueron esclavos, prisioneros, sin esperanza de la redención nacional, que era lo que buscaban, estaban después sin ningún ánimo de poder involucrarse en rebeliones militares. La única vía ahora, reemplazante de la redención política y restauración nacional, la poseía el judaísmo del apóstol Pablo, que era en cierta forma una propuesta basada en una redención espiritual y universal, que era en que lo que daba hincapié Shaul, y no dentro de la ideología de los ebionitas, sino que los ebionitas, ¿verdad?, pretendían ser una entidad religiosa. ¿Qué buscaba el apóstol Pablo? Traer una redención universal espiritual, no bajo armamento, no bajo guerra, sino espiritual. El ebionismo judío fue un grupo disidente en su fase final. Se distancia, deserta en cierta forma, tanto del judaísmo como del cristianismo naciente. Toma su propio camino. Del judaísmo se encontraba dividido por el reconocimiento de la figura mesiánica. ¿Por qué? ¿Por qué el ebionismo se aparta del judaísmo como tal? Porque los judíos en ese entonces negaban la figura mesiánica de Mashiach, de Yeshua. ¿Y por qué del cristianismo? Porque si bien los cristianos reconocían verdad al Mesías, pero le daban un carácter divino. Por eso que los ebionitas tomaron otro rumbo. Para los judíos tradicionales, los ebionitas quedaban en cierta forma dentro del cristianismo. Para los judíos normales, tradicionales, los ebionitas quedaban dentro, y para los cristianos
¿Qué decían los cristianos? Estos son judíos. Los ebionitas son judíos. Entonces tomaron tres caminos. Estaban los judíos tradicionales, estaban los cristianos y estaban los ebionitas. Y cada uno con distintas mentalidades, con distintas creencias, con distintas temáticas, con distintas formas de pensar, ideologías. Cada uno se destacaba y se podía diferenciar. Entonces, a la masa de judaizantes conversos de todo el Imperio Romano, a los hijos de matrimonios mixtos no aceptados sin la conversión formal al judaísmo, a los ascetas esenios espirituales, se le unía otro grupo de judíos que, derrotados, ¿verdad?, por la guerra que hubo del 66 al 73, se encontraban desesperanzados de la restauración que buscaba Israel, una restauración nacional de Judea. Y veían en el movimiento judío de Shaul la reafirmación judía por vías espirituales y que deseaban la lucha pacífica de la conversión espiritual de los paganos. Es así como los judíos de la diáspora, judíos de Shaul, comienzan el camino de la unión con los paganos a través de la figura redentora mesiánica. O sea, ¿cómo el apóstol Pablo hace esto? Se une con los gentiles, ¿verdad? Y le da énfasis a la figura redentora de Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías. Y cómo los judíos de Judea quedaron anclados dentro de sus aspiraciones militares, que es lo que ellos buscaban, ¿verdad? Independizarse, no resignándose a la pérdida política de Jerusalén frente a Roma, el grupo judeo nazareno adquiere una mayor difusión entre los romanos y griegos que pretendían mantener la base jurídica del imperio construido. Polito, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? Estoy en clase. Muchas gracias. Entonces, vamos entendiendo todo lo que está pasando en el 66, qué pasaba con los ebionitas, cómo ellos fueron naciendo, con quién se estaban mezclando, después de cómo salieron. Es así como el ebionismo va tomando otro rumbo. El movimiento ebionita de esos primeros judeos nazarenos, al no querer abjurar de ese nacionalismo judío, se desconecta de las ideas de Saúl y además del carácter de contactos con el movimiento diaspórico. Desaparece poco a poco. En la historia de la iglesia, aquí vamos a ser enfáticos en esto, porque estamos mencionando otro foco bajo la historia que tiene la iglesia, no bajo la historia judía, sino bajo la historia de la iglesia. Ellos tienen otra visión de los ebionitas. Muchos autores consideran a los ebionitas que no querían renunciar a la ley de Moisés para acoplarse al movimiento paulino. Entonces esto constituía como una herejía al cristianismo naciente. O sea, los consideran como unos herejes. Pero si se analiza desde otro ángulo, bajo todos los elementos que estamos dejando sobre la mesa, los ebionitas, en cierto sentido, mantenían la estricta ortodoxia. La mantenían. ¿Verdad? Aceptaban la figura mesiánica, pero lo que no deseaban era que se pudiera llevar al exterior las ideas de Saúl de Tarso. Por una ironía de la historia, la ortodoxia ebionita del judeo-nazareísmo quedó relegada del grupo y el judeo-paulinismo de la dispersión tomó las riendas del movimiento cristiano. Es ahí donde también se defiende al apóstol Pablo, que él le da énfasis a los gentiles,
pero sin olvidar que el apóstol Pablo era judío y las enseñanzas que él entregaba a los gentiles eran enseñanzas de Torá, que son las que nosotros todos los días, todos los jueves, antes de las clases de historia, estamos dando enseñanzas de Torá, para volver a esas enseñanzas del apóstol Pablo, para volver a las enseñanzas que Jesús mismo daba y que enseñaba que precisamente estaban fundamentadas en la Torá. Entonces el ebionismo fue así el primer intento del primitivo movimiento judaísmo nazareno de no renunciar al carácter nacional del judaísmo. La única dificultad histórica es comprender cuál era el objetivo del apóstol Pablo. Porque hoy en día, entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? ¿Fue a anular todo lo de Jesús? ¿Fue a anular todo lo que enseñó Jesús? ¿Todo lo que dijo que él venía a derribar la ley y esas cosas? No. El apóstol Pablo solamente globalizó las enseñanzas, compartió las enseñanzas de Torá. Y era lo que él llevaba, ese era su objetivo. No era modificar nada de la Torá, era hacerla más fácil y apta para que los gentiles pudieran ingresar y en cierta manera flexibilizar enseñanzas y cosas para que los gentiles pudieran llegar a los conocimientos de los secretos del cielo. Todo esto, ¿qué pasó posteriormente a estas modificaciones? Nace después una idea totalmente separada, la idea del cristianismo. Es aquí donde muchos de los fundamentos del cristianismo están puestos en las enseñanzas de Shaul de Tarso, dejando de lado que él fue un judío rabino netamente del pueblo de Israel, fariseo de fariseos, judío de judíos. El judaísmo oficial resistió la figura mesiánica y se mantuvo inflexible en su aceptación del nuevo canon. ¿Qué pasó? El judaísmo en ese entonces no aceptó el Nuevo Testamento. Por eso usted ve hoy en día que muchos judíos dicen, no, es que el Nuevo Testamento no es así. El Nuevo Testamento, incluso muchos judíos niegan a Jesús, no todos, para que usted entienda, una parte de los judíos niegan el Nuevo Testamento, niegan, ¿verdad?, el canon del Nuevo Testamento, niegan las enseñanzas de Jesús, porque tienen esta idea de Marción, de todo lo que hizo Marción, todas las cosas que él trató de implementar y llevar. Por eso que en la gran mayoría ellos lo niegan bajo esa lupa histórica. Pero también hemos dicho que ahora, con mayor fuerza, una gran cantidad de judíos están creyendo que Jesús es el Mesías y que también lo esperan. Pero ¿qué pasó en ese siglo? En el primer siglo ellos no aceptaron el Nuevo Testamento, no aceptaron este canon, por esa manipulación que hubo detrás de Marción. El judaísmo tradicional no hizo concesiones a la nueva forma religiosa de la dispersión que traía el apóstol Pablo. Por el otro lado, el judeo-nazareísmo de la diáspora, que había aceptado cientos de noágidas, no quería negarle a los mismos estatus de miembros plenos en las mismas condiciones que los primitivos judíos nazarenos. Por tanto, era nazareno o cristiano tanto el que provenía por la vía noágida al judeo-nazareísmo como el que provenía por la vía del ritualismo judío. Ahora vamos analizando los textos, vamos analizando lo que aparece en las presentaciones. No solamente es leer, sino entender todo lo que nos va relatando la historia. ¿Qué pasó? El judaísmo nacional no reconoció a esos profetas judíos, fundadores del nazareísmo o cristianismo. Y el judaísmo nazareno, por la vía del paulinismo, tomó su propia responsabilidad. ¿Qué pasó? El judaísmo tradicional de ese tiempo no reconoció en cierta manera las ideas que traía el apóstol Pablo de poder expandir esta enseñanza a los gentiles y llevar la salvación a ellos. El judaísmo tradicional
y la sección ebionita estaban tan preocupados por la reconstrucción de los desastres militares, de la rebelión, que no vislumbraron la oportunidad de expandir la Torá. Se enfocaron solamente en la reconstrucción, el tema de las guerras, pero no lo vieron como una oportunidad para traer más gentiles y traer más almas al conocimiento de la Torá. Saúl de Tarso, en las cartas de los romanos, a los romanos, hace un paralelismo para captar a los judíos de la diáspora a su nueva visión del mundo. Y por eso que Pablo cita sus viajes y proclama en grandes y reiteradas veces el carácter mesiánico de Jesús. ¿Y qué hace? Porque algo que pasa en el primer siglo que debemos analizar, que muchos judíos del primer siglo no creyeron que Jesús era el Mesías. Y por eso el apóstol Pablo enseña, y el apóstol Pedro se levantaba delante de los judíos y le enseñaba y le decía que Jesús era el profeta que Dios había establecido y que venía profetizado del tiempo de Moisés, que lo analizamos en la clase anterior. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Toma esta incredulidad y la conecta con la incredulidad histórica que el antiguo Israel había tenido. Conecta la incredulidad que tuvieron muchas veces los judíos con esta incredulidad de aceptación de que Jesús era el Mesías. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Se basa en la historia de Israel. Se basa en que varias veces los judíos fueron reprendidos por los profetas porque abandonaron la Torá, abandonaron el estudio de la Torá, abandonaron los mandamientos y muchas veces recayeron en el paganismo. Ahora Saúl de Tarso les predica y le dice la incredulidad judía mesiánica, que era la misma incredulidad judía histórica frente a la divinidad. ¿Y qué hace? Saúl recalca que la no aceptación de Yeshua como Mashiach es sin duda una nueva forma de incredulidad. Los judíos de la época creían en el monoteísmo que el Dios de Israel les había impuesto históricamente. Sin duda, fueron incrédulos con todos los profetas también, que en distintos tiempos aparecieron. Ahí es donde vemos los profetas, profeta Ezequiel, profeta Joel, todos en cada época y en cada circunstancia. Ya que lo que esperaban en aquella época era en cierta medida profetas nacionalistas. ¿Qué querían los judíos de esa época? Querían netamente profetas que fueran como aquellos que estuvieron en aquella revolución macabea, aquellos que armaran guerras y pudieran rebelarse contra los romanos y pudieran independizarse y obtener la libertad de Judea. Pero no entendieron la revolución del apóstol Pablo, que era una revolución espiritual y mundial, de llevar la Torá y los secretos del cielo a toda la humanidad, a todos los gentiles. Y ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Quién podía comprender el concepto de Mesías? Y ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque el cristianismo basa su creencia en el Mesías bajo una mirada cristiana, bajo una mirada que nace en el primer siglo, bajo una mirada y que incluso nace en el siglo XXI, y bajo una mirada del Nuevo Testamento. Ese es el foco en cómo el cristianismo hoy en día está basado. Pero ¿dónde es que nace el concepto Mesías? Traducido del español. Porque el concepto real es el concepto Mashiach. ¿Dónde es que nace?
desde tiempos antiguos, incluso antes del cristianismo, nace este concepto en años y años anteriores, hace más de 5.000 años, nace el concepto de Mesías. Es interesante saber esto. Incluso el tema del Mesías, ellos lo conocen como tradición oral, de que fue una de las cosas que existió desde antes de la creación de este mundo. Por lo tanto, el concepto Mesías viene hace más de 5.000 años y nace netamente en el pueblo de Israel. Solamente que en el siglo II se tergiversa la verdadera identidad de Yeshua Mashiach. Por eso vamos a tener un módulo más adelante de entender cuál es la verdadera identidad de Jesús. Los gentiles no podían comprender el concepto mesiánico, sino habían tomado contacto con el judaísmo oficial. ¿Qué es lo que decía los ebionitas? Que en cierta forma era una buena idea igual, si hay que analizar todos los focos de la historia, porque los ebionitas decían, Jesús no es Dios, no es una divinidad como tal, pero sí es profeta, sí es un hombre santo. Entonces ellos decían, por lo tanto, para que ellos ingresen al judaísmo, para que ellos ingresen al judaísmo como tal, primero deben analizar lo siguiente. Y deben entender que el concepto Mesías nace del judaísmo. No es algo independiente que se creó. Nace del judaísmo. Entonces, ¿qué planteaban los ebionitas? Debemos hacer que ellos ingresen al judaísmo para que recién entiendan el concepto Mesías. Eso es lo que decían los ebionitas. Lo cual, si usted se pone a analizar, es mejor. ¿Por qué? Hay que analizar esto. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque así de esta manera, si todas esas personas hubieran ingresado, hubieran entendido mejor el concepto Mesías. No bajo una mirada del siglo XXI, bajo una mirada del siglo II, sino bajo todas sus cabalidades, bajo toda su profundidad de lo que es Mesías. Porque hoy se pasa, no, es que Jesús murió por mí, Él dio la vida eterna, y él resucitó y murió por ti, pero entendamos qué es el concepto Mesías, que es un concepto más profundo que eso. Es un concepto mayor de lo que es Yeshua, lo que es Mesías. Entonces los ebionitas, si le analizamos esto, en paréntesis, esto lo que digo, era sin duda una buena estrategia. Pero el apóstol Pablo decía, no, ellos pueden acceder por fe y conectar, ser hijos de Dios por fe y también conectarse a esta rica savia con la enseñanza de Torah. Pero ¿qué pasó? Como los cristianos sufrieron una ruptura, se perdieron la enseñanza del verdadero Mesías. Se perdieron las enseñanzas de cuál es la verdadera identidad de un Mesías y qué características debe tener un Mesías. Y ¡boom! Con mucha separación se perdieron la idea que tenía el apóstol Pablo en el primer siglo, que no es la idea que tenemos en el siglo XXI implementada, es otra. Que el apóstol Pablo tenía una idea de Mesías muy profunda, cuando él habla a los romanos. Y cuando él dice, y parafraseando, nosotros juntamente estamos crucificados, estamos muertos, somos sepultados y además somos resucitados. Nosotros en el siglo I decimos no, en el siglo XXI decimos no, es que nosotros venimos a Jesús, lo aceptamos, morimos, resucitamos en Él, lo aceptamos, tenemos vida eterna y listo, eso es todo. Pero lo que enseña el apóstol Pablo en el primer siglo es algo más allá. Está hablando de un concepto espiritual, no de lo que nosotros vemos en el siglo XXI, que es un concepto muy básico, muy sencillo. ¿Y dónde se maneja todo este concepto de Mesías? Que si yo le contara secretos de Mesías, usted le quedaría así anonadado, entenderíamos mejor la idea de Mesías. Que no solamente
murió, resucitó en la cruz, sino hay varios misterios lo que es el Mesías. Ahora volvamos a esto. Así que los prosélitos que comprendían la figura mesiánica tenían una posibilidad de comprensión religiosa mayor que los paganos que no habían tomado contacto en el judaísmo anterior. Es lo que estábamos analizando. Que los primeros prosélitos, los primeros gentiles que tenían conexión con el judaísmo, tenían una idea conceptual más amplia y completa de lo que era la idea mesiánica. Pero después los que se levantaron en el siglo II y que se separaron de la raíz judía fueron dándole otra forma y otra identidad a Jesús. Es por ello que los judíos nazarenos del levionismo se interrogaban: ¿cómo los paganos no judíos gentiles pueden aceptar al Mesías sin conocer al judaísmo? Una buena pregunta. ¿Qué decían los levionitas? Es necesario la entrada al judaísmo, decían los judíos nazarenos levionitas, para posteriormente reconocer al Mesías. Sin duda también era una buena estrategia. Era una buena estrategia levianita, era una buena estrategia del apóstol Pablo. Quizás los levionitas hubieran querido externalizar todo eso, hubiera tomado otro rumbo. Las dos ideas eran buenas. Pero ¿qué era lo que proponía Saúl? Proponía la salvación de los gentiles y de los judíos en una forma igualitaria, ya que ambos esperaban al Mesías. Los judíos esperaban al Mesías hasta el día de hoy, y nosotros los cristianos también esperamos al Mesías. Fueron los propios judíos nazarenos del levionismo los que propusieron la entrada a los gentiles a la salvación por la vía de las leyes noágidas, como la postula el judaísmo tradicional. Ellos fueron los de la idea. El interrogante paulino era: ¿cómo llegar ahora? Dando un paso. Ahora, cerré un poco lo que estábamos hablando recién, que a lo mejor quedó dando vuelta en nuestra cabeza. Ahora vamos a esto. Vamos ahora a esto. El interrogante que ahora plantea Pablo: ¿cómo llegar a los gentiles no judaizantes que no comprendían la idea del Mesías? Que sin duda era un concepto amplio, como lo dijimos recién. La gran idea paulina que elevó ese judaísmo genealógico nacional a un tipo de judaísmo más amplio fue una idea extraída de la propia fuente de la historia de Israel. O sea, el apóstol Pablo fue muy sabio en esto. Se preguntó ahora: ¿cuál es el verdadero Israel? ¿Cuál es? ¿Cuál es el verdadero Israel? ¿Israel fue escogido por la genealogía de Abraham o no? Saúl de Tarso lanza aquí una idea extraordinaria, que lo vamos a analizar. Y quiero que estemos atentos a esto, porque aquí vamos a plantear la fantástica idea que tuvo el apóstol Pablo. Y él analizó esto. Si Abraham tuvo dos hijos, ¿verdad? Isaac e Ismael. Y los israelitas son descendientes de Isaac por la promesa. Y a su vez Isaac tuvo, ¿verdad?, dos hijos, que fue Jacob y Esaú. Pero Jacob fue aquel que obtuvo la promesa. ¿Por qué no fueron parte de Israel los descendientes de Esaú? ¿Por qué solamente se relata la historia de Jacob y no de Esaú? Entonces, si el pacto divino se realiza con Abraham, ¿por qué no le fue entregada a los descendientes de Esaú la alianza también? Buena pregunta. Entonces, aquí es donde el apóstol Pablo lanza una idea, pero extraordinaria. Y habla del Israel espiritual. Esto es tremendo. Y que incluso hasta el día de hoy se enseña en el pueblo de Israel. Y se enseña a los gentiles. Los mismos judíos le enseñan a los gentiles que el verdadero Israel espiritual no es solamente el que está circuncidado, el que vive en Israel, en Jerusalén. El verdadero Israel espiritual es aquel que se conecta con los mundos superiores. Es aquel que se conecta con el mundo espiritual. Ese es el verdadero Israel. Esto es tremendo. Aquí vamos conectando también esto con las clases de las porciones, que son muy relevantes estudiarlas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Que a través de la genealogía, Israel, para la configuración de Israel, valga la redundancia,
se invalida la historia. Lo cierto es que Israel genealógico había surgido de Esdras y no de Abraham, lo cual nos llega a la siguiente reflexión que hizo el apóstol Pablo, que existe un Israel espiritual que va más allá de la genealogía, va más allá de todo. Es el Israel espiritual en realidad que perdura. Si los descendientes de Saúl no fueron considerados como parte del pacto de Abraham con Dios, Saúl de Tarso entendía que la real alianza, y que en ese tiempo apóstol Pablo enseñaba, y que hoy en día se está enseñando full, era la alianza espiritual, no a través de la descendencia. No, por eso el apóstol Pablo dice, vosotros sois coherederos de la misma promesa de Abraham. Porque le está diciendo en otras palabras, ustedes tienen que ser Israel espiritual. Ahí ustedes pueden acceder a las bendiciones de Abraham. No necesitan tener en su vida, entre sus venas, sangre judía. Como lo había instaurado Ezra, después del cautiverio judío en Babilonia. Con lo cual, el hedionismo queda superado por esta interpretación de lo que dice el apóstol Pablo, que sin duda era una revelación. El hedionismo, recordemos, entendía que las dos posibilidades de ingreso al seno de alianza eran la conversión, ¿verdad?, por la circuncisión o ser hijo de alguna mujer judía, o en caso de gentil no judío, la aceptación y el cumplimiento de las leyes noágidas. Y ahora, ¿cuál era la revolución que estaba trayendo el apóstol Pablo tan potente? Era la ruptura con el requisito de la circuncisión y la consolidación del concepto circuncisión por la fe. Es el Israel espiritual. Pablo entendía que para armar ese gran Israel espiritual, porque sin duda, si tú ingresas al judaísmo, una vez, me cuento esto, una vez pregunté a una judía y le dije, ¿qué se puede hacer para el judaísmo? Y me dijo, tienes que circuncidarte. Y tienes que estar supervisado por un rabino. El tema de la circuncisión. Porque ellos saben cómo hacer la circuncisión. Entonces, ¿por qué les traigo este ejemplo? Porque esa es la idea que tenían los ebionitas. Y esa es la idea que los judíos tienen hasta el día de hoy. Pero ¿quién es verdaderamente judío? Lo que dice el apóstol Pablo. Aquel que lo es en el espíritu, en el interior. Aquel que circuncidó su fe. Que es lo que menciona el apóstol Pablo reiteradas veces. Y por eso el apóstol Pablo va en contra, en cierta manera, de la circuncisión para llevar, y no haya obstáculo ninguno, para que toda la humanidad entera pueda venir al conocimiento de la Torá y pueda ser revelado el Mesías. O sea, la estrategia del apóstol Pablo sin duda era mundial, universal. Es tremendo. Saúl de Tarso quiere mostrar además a los paganos que se unan a su grupo judeocristiano la razón de la residencia de los judíos que rechazaban sus enseñanzas. Y decía, Israel ha desobedecido, lo dice la Escritura. Por lo tanto, entran en la ley los gentiles. ¿Qué es lo que dice? Que Dios se cegó los entendimientos de muchos judíos en este primer siglo, parafraseando un poco lo que dice el apóstol Pablo, y por eso mismo ingresaron los gentiles. Y cuando los gentiles acepten a Dios, el resto de Israel será salvo. Por eso debemos llevar las enseñanzas de Torá, debemos llevar la enseñanza del cielo, la enseñanza de la Escritura, la enseñanza de la Biblia y de los secretos del cielo. Y por eso todos los días jueves enseñamos las clases de Torá para que usted pueda llevar los secretos a más gente, a más gente, a más gente. Lo cual le brinda a su movimiento una de las mayores estrategias de la historia, ya que si Saúl de Tarso nacionaliza el judaísmo como lo ebionita, los gentiles no iban a entrar a este movimiento, no iban a conocer el judaísmo, no iban a conocer la Torá, no iban a conocer la idea de Mesías. El judaísmo de Saúl de Tarso ya no tiene como base la restauración nacional. Lo que quiere él
es una salvación espiritual del mundo por medio de las enseñanzas de Israel. Todas las enseñanzas de Shaul de Tarso, todas eran sin duda basadas en la Torá. Cuando hablan Hebreos, dice que todo lo que hizo Jesús, que todos los bueyes, todos los sacrificios que trajeron al lugar, al tabernáculo, no es lo mismo que lo que hizo Jesús, que era que él entró como sumo sacerdote al más amplio tabernáculo. ¿Por qué menciona esto el apóstol Pablo? Porque todas las enseñanzas radicaban en el Antiguo Testamento, radicaban en la Torá, y de esta forma él los llevaba a complementarlo con el Mesías y a dar un mensaje mucho más elevado. Judíos que en el exterior y en Judea no aceptaron la figura mesiánica, continuaron debatiendo con el Imperio Romano, manteniendo la esperanza de que en algún momento iban a tener una redención nacional. El judaísmo buscó entonces la redención dentro de las vías políticas, mientras que el judeo-nazarenismo apeló a la redención espiritual o al cambio moral del imperio. Esta es la clase de hoy y que el Eterno le bendiga y le guarde. Muchas bendiciones.